Es hora de terminar la aplicación. Solo nos faltan dos cosas. Nos falta un modelo user poll que va a guardar qué usuario contestó la encuesta y qué encuesta contestó. ¿Sale? Esto para validar que un mismo usuario no conteste dos veces la encuesta. Y nos falta una tabla MyAnswer que va a guardar en qué user poll. Es decir, este user poll representa cada vez que un usuario contesta una encuesta y qué respuesta eligió el usuario dependiendo de cada una de las encuestas que había, ¿sale? Entonces, esos son los dos modelos que vamos a generar el día de hoy. Vamos a empezar. ¿Va? Vamos a utilizar los generadores Rails, Generate, Model, User, Poll. Y User Poll va a ser bien sencillo, va a tener una referencia al usuario y va a tener una referencia a la encuesta. Solo eso. User references my poll references, ¿sale? Vamos a tener también Rails generate model my answer, y este va a tener una referencia a user poll, que es el modelo que acabamos de crear anteriormente, y a la respuesta que haya escogido de la encuesta, ¿sale? Entonces, ahí está. Vamos a correr las migraciones. Rake db migrate. ¿Sale? Vamos en el video de hoy vamos a colocar el código de los modelos. Entonces todo lo que vamos a validar va a estar en las pruebas aquí de tipo modelo o de tipo unitarias, como también a veces se les conoce. Vamos a empezar con user spec y show validate presence of user y de mypoll. Esto nos dice de que no puede haber un registro user poll sin una encuesta o sin un usuario, ¿sale? También vamos a tener un método que se va a llamar self.custom, no, va a ser custom find or create, ¿sale? Así le voy a llamar a este método, ¿ok? Y este método lo que va a hacer es lo mismo que hacemos con el usuario. Si no existe el user poll, lo crea. Y si ya existe, lo busca. Entonces no crea dos user poll con el mismo usuario y con la misma encuesta. Entonces, con crea un nuevo registro con un nuevo poll y un nuevo usuario. ¿Sale? Encuentra un registro con el mismo poll y usuario, ¿sale? Entonces, cuando le mandamos un poll y un usuario dos veces, la primera lo crea y la segunda ya nada más encuentra el ya creado para no duplicar este registro. Entonces, vamos a agregar todo eso aquí en la carpeta de models, user poll. Ya tenemos los belongs to. Ahora hay que colocar la otra parte de las relaciones, que es el has many user polls. Y aquí en my poll también has many user polls. Aquí vamos a darle validate user presence true y lo mismo para my poll, y con eso ya agregamos las validaciones. También def self.custom find or create, y aquí vamos a colocar la lógica para que cree o encuentre. Entonces vamos a decirle where. Aquí vamos a pasarle como parámetro la encuesta y el usuario con el que queremos que lo cree. Primero vamos a buscar por esta encuesta y vamos a buscar por este usuario. Y ya saben que tenemos el método Fierce or Create de Ruby on Rails, que nos devuelve, que crea el usuario si no encuentra ninguno con estas dos condiciones, o nos devuelve la primera instancia que haya encontrado si encuentra algún elemento con estos dos registros, ¿sale? Entonces ya con eso tenemos solo tenemos que terminar nuestras pruebas, ¿sale? Voy aquí a crear un usuario, user factoryGirl.create user.
vamos a crear un myPoll. También aquí. Aquí vamos a crear un user poll con Factory Gear, ¿sale? Ahorita van a ver cómo se va a hacer esto. Primero tenemos que configurar el Factory. Entonces aquí en User Polls vamos a darle Association User Factory User, ¿sale? Todo esto ya lo hemos hecho antes. ¿Sale? Y una vez que ya, por ejemplo, cuando se ejecuta esta prueba no hay ningún user poll creado. O sea, la tabla user polls está vacía. Entonces decimos que userpoll.customFindOrCreate y le pasamos, ya saben, la encuesta y el usuario con el que queremos que la crea. Esperamos que esto cambie userpoll, count by 1, ¿sale? Por otro lado, cuando ejecutamos esta segunda prueba, la tabla de user polls ya no está vacía porque aquí estamos creando el primer user poll, ¿sale? Y vamos a utilizar el poll de este, o sea, aquí si se dan cuenta estamos utilizando el mismo poll de este user poll y el mismo usuario de este user poll, así que ya hay un registro con estos dos, con esta encuesta y con este usuario. Entonces aquí debería de cambiarlo en 0. Entonces vamos a darle rspec spec models user poll y esperemos que todas las pruebas pasen. Ahí está, 4 ejemplos, 0 fallas. Entonces, perfecto, ya quedamos user polls. Ahora tenemos que pasar a la parte de myAnswerSpec. Ok. Y aquí también vamos a hacer algo bien parecido a lo que hicimos con user poll. Un mismo usuario no puede contestar la misma encuesta 2 veces. O sea, no duplicamos el registro, solo se actualiza en caso de que el usuario haya cambiado de opinión sobre qué respuesta quería elegir. Ahorita vamos a ver a qué me refiero, ¿sale? Entonces, vamos a validar primero it should validate presence of user poll. También debería validar la presencia de answer. Y también voy a copiar aquí de users poll spec todo este describe. ¿Sale? Porque también va a tener un método custom find or create. Que de hecho creo que el mejor nombre sería custom update or create. ¿Sale? Entonces, una de las pruebas dice crea un nuevo registro con un nuevo user poll y answer. Y encuentra y actualiza con el mismo user poll y answer, ¿sale? Okay. Vamos a escribir entonces este código. Bueno, terminemos de escribir las pruebas. Para este primero tenemos que crear un user poll, factory gear, user poll, y tenemos que crear un answer, ¿va? Answer equals factory gear.create answer, ¿sale? Y esperamos que en myAnswer.customUpdateOrCreate le vamos a pasar el user poll y el answer, que esto cambie la cantidad de myAnswers que hay en la base de datos en 1, ¿sale? Ahora igual lo mismo que hicimos anteriormente, voy a actualizar el factory gear de acá. Association user poll factory user poll y el answer que está contestando, ok. Bueno, entonces aquí sería myAnswer equals factoryGear.create myAnswer. Voy a copiar esto
Solo que aquí ya saben, sustituimos este user poll por el de my answer, igual que la respuesta, ¿sale? Bueno, esto no debería pasar porque obviamente no hemos escrito el código para esto. Nada más vamos a ver las pruebas fallar. Todo falla. Ok, 4 fallas. Entonces vamos a escribir ahora el código para que esto pase. Vamos a abrir aquí el models my answer. Tenemos que agregar los inversos de estas validaciones. Entonces aquí en user poll sería has many answers. Ok, y también el otro sería en answer has many answers, ¿sale? Ok, ahora vamos a decirle validates answer presents true para validar que siempre se coloque un answer. Lo mismo para user poll. Lo siguiente es definir el método custom update or create, si no mal recuerdo si se llamaba. Ok, al que le pasamos un user poll y un answer, ¿sale? Ahora, esto va a ser un poquito diferente de como era el anterior. Primero, obviamente, creamos o actualizamos. Esto lo podemos copiar de user poll. Solo que ahora buscamos por user poll o por answer. Asignamos esta variable a esto. Y luego vamos a decirle my answer punto update answer id. Answer por answer, ¿sale? Y es que lo que pasa es que si por ejemplo ya existe... Ok. No, esto no va a ser necesario. Ok, ya veo qué es lo que nos falta. Se me pasó del código fuente que tenía originalmente, pero ahorita lo solucionamos. Miren, lo que yo estoy tratando de evitar, create, generate, migration, add, column, question, id to my answers, question references. Lo que estoy tratando de evitar es que si una pregunta contesta 2 veces la misma respuesta, si una persona responde 2 veces la misma pregunta, no se creen 2 registros, sino solo se cree uno, ¿va? Y si por ejemplo está la pregunta lenguaje de programación favorito y las opciones son Python, Ruby, Java. Entonces yo primero voto por Ruby, ¿sale? Entonces se crea un registro para esta pregunta en donde dice que yo voté por Ruby. Pero después decido votar por Python. Entonces, lo que debería de hacer no es crear un nuevo registro, sino actualizar el MyAnswer para que en lugar de Ruby diga Python. Y eso es lo que estamos tratando de hacer este método. Pero para que pueda funcionar necesitamos una referencia a la pregunta que yo estoy contestando. Y eso es lo que ahorita estoy agregando aquí en esta migración que acabo de crear. La voy a migrar. Y si abrimos aquí db migrate, aquí dice que estoy agregando una referencia a una pregunta en la tabla myAnswers. Entonces, listo. Y ahora busco por question. ¿Sale? Y solo de este myAnswer actualizo el answer para hacer este que acabo de crear, ¿sale? Entonces, y después retorno al myAnswer. ¿Va? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este snippet de código? Está primero validando que no se creen 2 registros para la misma pregunta y el mismo usuario, ¿sale? Luego actualiza la respuesta elegida.
a la que se envió por parámetro, es decir, esta de acá. Y por último, retorna el registro de my answer, ¿sale? Entonces esos son los 3 pasos que estamos siguiendo aquí. Entonces, ok, esto debería pasar. Hay una falla. Esperaba que esto fuera cambiado en 0, pero fue cambiado en 1. Ok. Creo que ya sé por qué es. No. Ya sé por qué es. Porque nuestro factory. Aquí está. Factories. My answers. No tiene una asociación a question. Entonces, aquí vamos a hacerle my answer. Update question. My answer.answer.question. Y ya con eso debería pasar. Y ahí está, pasó todo. Bueno, lo que hice acá es, ya ven que no se pueden crear 2 registros con la misma pregunta y el mismo usuario. Como nuestro factory no tiene ninguna pregunta, entonces aquí lo actualicé para darle como valor esta pregunta, y entonces ahora cuando está tratando de crear con esta información ya hay un registro igual, entonces ya no se cambia en ninguno. Entonces pasemos al siguiente video.